Intentaré seguir un poco ¿vale? Que es la parada cardíaca refractaria, ECMO, ECMO-RCP, evidencia y cómo estamos, cómo está el patio y hacia dónde podemos pensar que van las cosas. Y primero de todo, venir a hablar de ECMO-RCP sin poner la cadena de supervivencia creo que no toca. No toca, ¿por qué? Porque voy a hablar de una intervención muy compleja que necesita unos recursos humanos y materiales súper avanzados y que entran dentro de ese bucle de intervenciones. Es decir, disponer de ECMO-RCP si no hacemos una RCP, ¿no? Si no detectamos la parada cardíaca de forma precoz, si no hacemos una RCP, ¿no? Un soporte vital básico de calidad y una RCP avanzada también de altísima calidad no tiene sentido, porque al final venimos a la fase, ¿no? En el final de estas anillas y ahí es donde vamos a aplicar nuestra técnica y nuestra intervención. Igual que ha hecho Francesc, ¿alguien de aquí no tiene ni la más remota idea de lo que es el ECMO? Que levante la mano. ¿No? Esto ya me suena más que el Reboa, ¿eh? Hace unos años no era así la situación. Aparte de la cadena de supervivencia, estamos aquí, y estoy aquí hablando de ECMO-RCP, porque si nos miramos las guías del 21, y llevamos la tarde hablando de las del 25, ya ponen por aquí algo que es, ¿no? RCP extracorpórea. Y lo van poniendo, y lo van metiendo, pero las de antes del 21 también, ¿eh? Y cada vez va sonando más, y va sonando más. Y esto tiene un razonamiento fisiológico, que es que cuando un paciente sufre una parada cardíaca, a medida que va pasando el tiempo que estamos reanimando a esa persona, llega un momento en que cada vez es más difícil sacarlo de la parada cardíaca. Y llega un momento en el que los pacientes no sobreviven. Ese punto de no retorno no es un dogma de 100% cero, pero más o menos sabemos en series observacionales súper largas que en los ritmos no desfibrilables está por en torno a los 20 minutos, un poquito más, y en los no desfibrilables a partir de los 45. En los desfibrilables, perdón, a partir de los 45. Es decir, que las paradas cardíacas que fibrilan, o las que tienen un ritmo no desfibrilable, vamos haciendo soporte vital avanzado, y llega un momento en que nos salimos de esa situación de parada cardíaca. Y eso ya es porque entramos en una fase metabólica del propio paro, donde por una parte no hemos conseguido revertir la causa de la parada, ¿no? Pensando en esas H's y esas T's, y por la otra el cuerpo está tan acidótico con todo el ATP consumido que por mucho que revirtamos o intentemos tratar la causa del paro, ese corazón no bombea ni para atrás, ¿no? Es decir, no tiene capacidad de volver a bombear sangre. Y aquí, en este perfil de paciente, es donde entra el ECMO a jugar un papel porque nos revierte y nos saca de esa situación de parada cardíaca. Cuando hablamos de ECMO-RCP, de reanimación cardiopulmonar extracorpórea, lo que entendemos es el uso del ECMO venoarterial en pacientes en parada cardíaca refractaria, en los cuales no se consigue la recuperación de la circulación espontánea o no se consigue esta misma de forma sostenida. Y de hecho, las propias guías del 2021 lo que nos decían en sus top 5, ¿no? mensajes es que en pacientes seleccionados, eso ya nos dice que no son todos, si es factible, eso quiere decir que tenemos que tener la capacidad de poderlo hacer, se debe considerar cuando las maniobras de soporte vital avanzado fallan. Para aquellos que no sepáis qué es el ECMO es un soporte circulatorio respiratorio en el cual ponemos una maquinita, ¿vale? Que coge la sangre, ¿veis? Y eso rojo es la membrana y veis la sangre vuelve roja, llena de oxígeno y con poco dióxido de carbono el que limpiemos. Y para poder hacer esto a la persona tenemos que cascarle unos tubos grandes hasta el corazón que nos permitan con una bomba centrífuga drenar esa sangre y devolverla al territorio arterial cuando hablamos de ECMO venoarterial, que es lo que tenemos que utilizar en una situación de parada cardíaca. Esto es un procedimiento que es complejo, que no está exento de complicaciones y que cuando lo integramos en una situación de parada cardíaca, pues os podéis imaginar, se ve algo tipo así. Esto es un caso real, ¿vale? De una reanimación cardiopulmonar extracorpórea en UCI. Tenemos un paciente en parada cardíaca en el cual se están haciendo maniobras de soporte vital avanzado, se está usando un cardiocompresor, ¿no? Se está ventilando y lo que tenemos aquí son dos equipos que trabajan de forma simultánea, en paralelo sobre el mismo paciente. Un equipo que está, digamos, de cintura para arriba, haciendo todo aquello que normalmente hacemos, el soporte vital avanzado, y otro equipo que trabaja de cintura para abajo y que se está dedicando a, en este caso, colocar las cánulas, ¿vale? Que nos van a permitir pues, acceder a ese corazón y devolverle la sangre oxigenada. Todo esto, todos habéis vivido, ¿no? Situaciones de parada cardíaca y normalmente o muchas veces son un caos. Canular a un paciente y ponerlo en ECMO a veces también es un caos porque es algo complejo. Pues imaginaos cuando tenemos que hacer
todo a la vez, lo que necesitamos un equipo que esté muy entrenado, que esté muy formado, que sepa cada uno lo que tiene que hacer. Estamos hablando de equipos que se moverán entre 10 y 15 personas trabajando simultáneamente sobre el mismo paciente. Y las cosas tienen que aparecer tranquilitas, que todo el mundo está haciendo su trabajo y se va procediendo, ¿no?, con una cosa y con la otra. Vale, ¿por qué tenemos que hacer ECMO-RCP o qué evidencia tenemos? Básicamente hay 4 ensayos clínicos que nos explican que han intentado, ¿no?, poner ECMO-RCP versus RCP convencional. Uno no se habla nunca de él porque lo único que miraba era pues si se podía hacer en un tiempo y fue un churro y todo fue negativo y eran pocos pacientes. Con lo cual nos quedamos con 3 ensayos clínicos. Primer ensayo clínico, ARREST en Estados Unidos, 18-75 años como criterios de inclusión. Los 3 ensayos clínicos que hay solo tratan pacientes de parada cardíaca extrahospitalaria, no hay ninguno que hable de la parada intra, y lo que hicieron aquí fue utilizar 30 pacientes a hacer RCP convencional versus ponernos en ECMO. ¿Cuándo? Y aquí es la clave, yo creo, de este estudio. Lo que hicieron era los pacientes se trasladaban al hospital en parada cardíaca refractaria y cuando llegaban al hospital, ahí ya le autorizaban a seguir haciendo soporte vital o ponerlos en ECMO. Este estudio tiene muy pocos pacientes porque se paró de una forma precoz, porque lo que se vio es que cuando llegaban los pacientes a los 50 minutos de paro al hospital y se aleatorizaban, cuando llevas 50 minutos parado, los que se siguió haciendo RCP se murieron todos. Mientras que los que se pusieron en ECMO consiguieron una supervivencia como una situación neurológica del 43%, que es una barbaridad y que os diría que nadie más ha replicado. O sea, tengamos en cuenta también que es un ensayo clínico en un centro, un solo centro de muchísima experiencia, donde solo hay 3 personas que canulan en ECMO y no sé cómo narices se lo hacen para estar de congreso por todo el mundo hablando de esto y a la vez haciendo la asistencia de poner estos pacientes en ECMO. Pero es lo que hacen. A partir de ahí aparece otro ensayo clínico ya mucho más parecido a lo que hacemos aquí. Está hecho en Praga, sistema medicalizado y aleatorizaron ¿a qué? A seguir haciendo RCP ahí donde está el paciente versus trasladarlo al hospital para hacer ECMO-RCP. Esto partía de una aleatorización precoz, ¿vale? Es decir, en el in situ, con lo cual cambiaban las cosas respecto al otro, se aleatorizaron muchos pacientes, todos iban también a un solo centro, ¿vale?, centralizados. Y este estudio realmente, si miramos los resultados, ¿no?, del JAMA publicados, no hay diferencias de supervivencia, aunque el grupo invasivo tuvo más supervivencia que el grupo estándar, no fue estadísticamente significativo. Este estudio, ¿por qué fue? Hay varias teorías, como en cualquier estudio que es negativo, ¿no? Pero una de las cosas que vemos, si desgranamos un poco los pacientes, es que si nos vamos a los pacientes con paradas más largas, más de 45 minutos de parada cardíaca, si vemos el grupo invasivo, 20 de 91 sobrevivieron y del grupo estándar 6 de 73. Pero es que de estos 6, 4 fueron crossovers que recibieron ECMO-RCP. Con lo cual, si vemos el perfil de paciente de paro muy largo, nos vuelve a decir un poco lo mismo. Tengo un paro súper largo, seguir haciendo RCP llega un momento que a lo mejor no sirve y tenemos que cambiar de estrategia. De hecho, analizando los mismos números de una forma diferente, ¿vale? Este era el estudio, el ensayo clínico primario, lo que vieron es, esto es supervivencia analizada en pacientes que se consiguió ROSC en el ámbito extrahospitalario versus pacientes que no se consiguió ROSC y se siguió haciendo soporte vital avanzado o no se consiguió ROSC y se pusieron en ECMO. Pues los que consiguen ROSC en la calle son los mejores, por supuestísimo, ¿no? Porque son las paradas más cortas y los que mejor van a nivel neurológico. Pero en cambio los que no se consiguió ROSC y no se hizo nada más que seguir con el soporte vital avanzado, pues también se vuelven a morir todos. Me he ido para atrás. Vale, para acabar hay un tercer ensayo clínico, ¿vale? Tercer ensayo clínico publicada en el New England, la mejor de las revistas, y este es el único multicéntrico hecho hasta la fecha. 10 hospitales, parada extra también, aleatorizados, ECMO-RCP versus soporte vital avanzado. 160 enfermos y este estudio es negativo, ¿vale? Los resultados son negativos, con lo cual creo que es un estudio muy bonito para aprender de algo que, bueno, más pragmático. Es decir, vamos a hacer ECMO-RCP como 10 centros, poca experiencia y poco número de casos por centro, son 4 o 5 años de reclutamiento, menos de 4 pacientes por centro y año, supervivencia ECMO-RCP 20 minutos, supervivencia soporte vital hay 20%, soporte vital avanzado 16%. Pero si miramos, por ejemplo, los tiempos de parada, 75 minutos, que en los otros estudios estaban en torno a los 60, con lo cual ya tiempos de parada más largos. Pero es que además, desde que el paciente llegaba
al hospital al inicio de la canulación, la media es de 16 minutos, hasta que empiezan a canular. Y el tiempo de canulación dura 20. Yiannopoulos, en Minnesota, el del estudio ARREST, hacía todo esto en menos de 10. ¿Vale? Con lo cual, este estudio negativo creo que nos puede enseñar mucho cuando pensamos en implementar algo tan complejo como el ECMO-RCP. Es decir, ¿vamos a hacer ECMO-RCP para todos? Los resultados no son buenos. Además, tenemos que tener otra cosa importante. La mayoría de pacientes que sufren un paro se mueren, por mucho que los intentemos reanimar. Los que hacemos ECMO-RCP también, pero salen de la parada. Se consigue recuperación de la circulación espontánea y la tasa de muerte encefálica y de daño neurológico, ¿no?, es más alto que sin aplicar ECMO-RCP. Con lo cual, otro beneficio que se está viendo en los programas de ECMO-RCP, que no es el gol, no es el objetivo, no hacemos ECMO-RCP para esto, hacemos ECMO-RCP para salvar vidas en paradas refractarias. Pero lo que hemos visto es que también estamos obteniendo más donantes respecto a si no hay estos programas de ECMO-RCP. ¿Cómo está el patio aquí? Programa Parada Cardíaca Prolongada en Cataluña, que es el código 303. Esto hicimos un documento de consenso a nivel de Consellería Planuc, intentando mejorar, ¿no?, cuál era la situación, y establecimos unas fases de implementación de un programa de ECMO-RCP para intentar llegar a toda Cataluña. Una fase 1 centrada en la asistencia hospitalaria, la parada extrahospitalaria, es decir, trasladar los paros refractarios al hospital para que se pueda ofrecer ECMO-RCP ahí, empezando por los hospitales que ya tenían ECMO-RCP, y además programas de donación en asistolia no controlada, lo que nos permitiera también obtener donantes de los que no fueran tributarios de ECMO-RCP, pero pensando en que se podría alargar a otros hospitales con ECMO y al final incluso hospitales de código IAM. Se clasificaron los hospitales, con qué debían tener, ¿no?, cuáles tendrían que centrar todo esto. Después pensamos también en cómo poder ofrecer ECMO-RCP en hospitales que no tengan programas de ECMO o en paros cardíacos que están lejos de los hospitales que tienen ECMO. Esto ya pasa por un modelo intermedio en el cual tengamos equipos que se puedan desplazar. Y por último, el poder ofrecer ECMO-RCP in situ, y todo esto lo detallamos, lo escribimos y vino la fase de implementación. La fase de implementación, a nivel técnico, nosotros propusimos que se implementara en 2 hospitales, pero la realidad es que se ha implementado en 5 y empezó en octubre del 2023, en lo cual hay 5 centros receptores en la zona de Barcelona y los resultados, ya avanzo, que no están siendo buenos. Lo que había un poco es este es el algoritmo con el que trabaja el SEM, ¿vale? Para al minuto 10, si no hay recuperación de circulación espontánea y se cumplen criterios de ECMO-RCP, que es paciente joven, paro presenciado, RCP precoz y ritmo eléctrico, o sea, desfibrilable o no desfibrilable, si cumple estos criterios y podemos estar en el hospital dentro de los 45 minutos de parada cardíaca, trasladar al paciente. Y si no, si cumpliera criterios de donación no controlada, que es hacer ECMO, pero solo para quitar los riñones en un paciente que certificamos la muerte, el catasistol, lo que ya se hacía, pues que también hay la opción para algunos pacientes. ¿Cómo estamos nosotros y cuál es, ¿no?, lo que hemos estado haciendo hasta ahora en nuestro centro? Nosotros, Vallebrón, supongo que ya lo conocéis más o menos, ¿no?, ahí en la montaña, aquí en Barcelona, empezamos a hacer ECMO-RCP en el año 2017 y establecimos un poco el protocolo y el programa pues a partir, ¿no? O sea, el protocolo está firmado del año 2019. Llevamos en torno a más de 140 casos y en los últimos años estamos haciendo entre 30 y 40 casos de reanimación cardiopulmonar extracorpórea al año, con casi el triple de avisos. De hecho, o sea, el año pasado tuvimos, pues entre los que se hicieron no más de 100 activaciones de nuestro programa de ECMO-RCP, y el 65% de los pacientes son de parada extrahospitalaria, un 35% de intra, y lo que hacemos es canulación percutánea coguiada hecha por nosotros, los intensivistas, de los cuales siempre hay un experto 24/7 en presencia física del hospital que lleva en busca y que puede hacer esto. Y además tenemos las enfermeras de ECMO de la UCI que también tienen la capacidad de poder iniciar todo esto y todo el material preparado 24/7. Pero es cierto que el ECMO-RCP necesita un equipo súper multidisciplinar de todo el hospital, porque son pacientes muy complejos y que sin una implicación entera, ¿no?, de todo es imposible. Para el caso que no, el que muchos ya os suena del otro día, que era una embarazada, el ECMO-RCP implicó a UCI, implicó a urgencias, implicó a cirugía, a ginecología, implicó a urología, a radiología vascular intervencionista, a neurología, a neurofisiología. Es decir, hubo toda una serie, ¿no?, de gente que
participan de un programa como estos, que es imprescindible que todo el mundo esté pues, en el ajo, ¿no? Sumados para poder dar respuesta, porque son pacientes súper demandantes, súper inestables, que en las primeras 24 horas consumen mucho recurso y mucho esfuerzo. Y esto es importante porque si no, pues no tiene sentido, ¿no? Un programa de estas características. Las indicaciones que nos manejamos son las estándar de la bibliografía, pacientes jóvenes con parada cardíaca presenciada, con tiempos de no flow, es decir, sin RCP de menos de 5 minutos, intentando estar en ECMO en los primeros 60, cosa que toleramos hasta los 90 en algunos pacientes y sobre todo con la gran excepción que es la hipotermia accidental, donde podemos estar mucho más rato reanimándolos y da igual que estén en asistolia. Con esto, y un equipo organizado, que es esencial, ¿no? Con una carta de roles, con todo bien definido, para intentar hacer aquello que habéis visto en el vídeo, que no es un vídeo perfecto, pero es un vídeo real, ¿no? De cómo se organizan las cosas. Pues nos montamos, organizamos las cosas en urgencias, cuando llega el paciente, pues lo que anulamos lo ponemos en ECMO y lo que hacemos para poder haber llegado a donde estamos es mucha formación progresiva por competencias, empezando por supuesto por la formación en soporte vital avanzado y la formación en ECMO, pero sumando después todo el proceso en las competencias de canulación y finalmente de ECMO RCP, con toda una serie de cursos en ECMO que van dando formación progresiva para llegar a hacer pues al final simulaciones de alta fidelidad in situ como esta, ¿vale? Esto es un caso simulado en el box de paros de urgencias donde integramos todo el proceso con un equipo real en tiempo real para llegar a ponernos en esta situación y aprender e incluso, ya no os digo solo enseñar a la gente, sino también mejorar los procesos poniéndolos a prueba de una forma simulada. Con ello, publicamos la única serie grande, ¿no? Que hay en España de resultados de ECMO RCP con los primeros 54 pacientes hasta inicios de 2023. Ahora pues ya hemos triplicado casi la N con lo que hay, pero con unos resultados que creo que son bastante equiparables a lo que hay de supervivencia, que es una supervivencia global cercana al 30% y teniendo en cuenta parada extrahospitalaria, que es la que nos interesa, pues un 24,1 con buena situación neurológica y por encima del 30 en pacientes con ritmo desfibrilable, que son los que tienen más opciones. En parada intra, pues la supervivencia es algo mejor porque los tiempos son más cortos y además obteniendo 16 riñones, 7 hígados y 4 pulmones. Esto en la implementación, ¿no? Y en estos años de nuestro programa de reanimación cardiopulmonar extracorpórea. Pero esto no es todo. Esto es lo que estábamos haciendo hasta ahora. Tenemos cosas a mejorar y cuando pensamos en la parada cardíaca extrahospitalaria, pues seguimos teniendo algo importante. Esto es la serie de supervivientes, estos son los resultados de mi tesis, ¿no? Hasta el 2023. En parada cardíaca extrahospitalaria, estos son los vivos, no los muertos todavía son peores, pero en los vivos, los tiempos de low flow, los tiempos de parada cardíaca, siendo un centro que está en Barcelona, fueron de 65 minutos de media. Y esto me hace pensar varias cosas. Lo primero es que seguimos teniendo tiempos por encima de lo que dice la bibliografía, que sería lo ideal. Y es que la realidad, si vosotros, ¿no? Muchos de vosotros probablemente hacéis SEM, como yo que también he hecho mucho SEM, es que hay pacientes que no llegas. Que no llegas es imposible llegar a tiempo porque pueden estar en el Carmelo a 5 minutos de la Vall d'Hebron, pero en un ático sin ascensor, en una calle donde la escalera de los bomberos no entra ni para atrás. Y esto pasa, con lo cual tenemos todavía un pool grande de pacientes que no pueden llegar. Si pensamos en la forma de ofrecer ECMO RCP a la parada cardíaca extrahospitalaria, a nivel mundial se han descrito 3 modelos. Y estos 3 modelos, es cierto que no se me ocurren muchos más. Este es el modelo que hacemos aquí. Pero es el modelo menos eficiente, es el modelo que llega a menos pacientes. Coger un paciente en paro refractario y trasladarlo al hospital. Nos limita a grandes ciudades, grandes hospitales y un paciente que sea evacuable. ¿La realidad cuál es? Que el paciente que se beneficia de esto es la parada cardíaca en vía pública, prácticamente en exclusiva. ¿Sí? Y lo ideal es el que se le para al SEM delante. Pero hay otros modelos que ya pasan por movilizar equipos de ECMO a donde está la parada cardíaca o utilizar centros intermedios donde se pueda trasladar. Recuerdo no hace mucho que nos vino un paciente tocando de Vic y llegó súper pasado de tiempo, como era esperable. Pero es que un paciente de la zona de Osona, a lo mejor si lo esperamos en Granollers para canularlo, mientras nos lo están bajando entramos en tiempo y podemos llegar a un sitio más grande, pero eso necesitamos un equipo que se desplace, ¿no? Es decir, una logística muy compleja, porque el ECMO RCP al final es un bundle más en toda la cadena con una intervención muy compleja que se tiene que nutrir de todo lo demás. Si no, no tiene sentido.
Ahora estamos aquí, estamos haciendo esto, pero hay sitios como París que anulan en la calle. Esto es un metro y es un caso real, ¿no? Pero no solo París. La tendencia que hay un poco en el mundo es a ir. Esto es Holanda, por ejemplo. Y en Holanda acaban de implementar ya con el último helicóptero que se sumó el primer, digamos, programa de ECMO-RCP extrahospitalario que pretende llegar a todo el país basado en los 4 helicópteros medicalizados que tienen, que los veis aquí, ¿no? Colocados, y que van dotados de personal y de material para ofrecer esto. Con lo cual, ¿qué pasará aquí? Pues no lo sé, no sé qué pasará. Pero tenemos que tener en cuenta que si queremos llegar a más pacientes, por supuesto que tenemos que mejorar lo que tenemos ahora, eso es esencial. Tenemos que, ¿no?, trabajar en mejorar lo que hay, pero el futuro creo que se va hacia la ECMO-RCP extrahospitalaria con toda la complejidad que eso conlleva. Acabo. El ECMO-RCP nos puede ofrecer, ¿no?, opciones de supervivencia a pacientes con parada refractaria. Y la evidencia científica que hay nos muestra, ¿no?, que si centralizamos esto en sitios, ¿no?, de alto volumen, con personal muy experto y con una técnica, ¿no?, con experiencia que permite hacerlo, pues es lo que nos permite obtener los máximos resultados. El programa de ECMO-RCP en Cataluña funciona, es decir, ahora si hay una parada extrahospitalaria hay opción a poderla trasladar a centros para que ofrezcan este soporte, pero siguen habiendo muchos enfermos que se quedan fuera y la realización de ECMO-RCP extrahospitalaria sabemos que es viable. No hay ningún ensayo clínico que haya comprobado que sea mejor. Lo que sabemos es que es viable si la realizan equipos súper altamente especializados. Y aquí acabo con mi libro que os contaba hoy.